Samantha Cohen, de 18 años de edad, se encontraba en su trabajo como barista de Common Grounds Espresso, cuando un hombre armado se presentó en el lugar, la amenazó, la ató y la secuestró. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast Terror cerca de ti. Agradezco a todos los mensajes recibidos a través de las redes sociales y correo electrónico, y a todos los escuchas. Recuerden que pueden seguir escribiéndome a mis redes sociales, @terrorcerca. También recuerden suscribirse y descargar los episodios en Spotify, y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto es muy importante para el podcast. Esta semana les traigo la historia de Israel Keys, un asesino a sangre fría, metódico, nómada, ya que nunca cometió asesinatos en un lugar cercano. Su modus operandi era secuestrar personas al azar, sin siquiera conocer a las víctimas, a quienes ni siquiera consideraba como seres humanos. Él se declaró fan de otros asesinos seriales, principalmente de Ted Bundy, pero no por sus métodos, sino más bien por la capacidad que tenía de llevar una doble vida, la de asesino y la de hombre de familia. Se cree que Israel es culpable de más de 11 asesinatos, aunque solo 4 fueron confirmados. Él confesó abiertamente a 3 asesinatos, dio los nombres de las personas, y dio pistas de un cuarto, que también fue confirmado, aunque no proporcionó el nombre. En un documento que elaboró mientras se encontraba detenido, él describió 6 asesinatos. En la celda donde se encontraba, con su propia sangre, dibujó 11 cráneos, con la frase "Somos uno" debajo de ellos. De ahí que el FBI piense que fueron más de 11 víctimas. Él asesinaba simplemente porque le gustaba. Era muy disciplinado, muy meticuloso. Tenía mucha calma. Podía entrar a una casa y esconderse en un armario por horas, esperando a que su víctima se durmiera. Israel Keys nació el 7 de enero de 1978, en Richmond, Utah. Sus padres eran mormones. Su familia siempre fue muy allegada a las religiones. Y sí, me refiero a religiones en plural, ya que como veremos ahora, su madre fue conocida por cambiar de religiones frecuentemente, pero generalmente siempre estas religiones eran asociadas a prácticas de culto. A los 5 años de Israel, se mudaron a una cabaña sin electricidad, aislada de la sociedad completamente, en el estado de Washington. Esto para formar parte de una comunidad fundamentalista cristiana, llamada ARC. Este grupo era parte del movimiento denominado Identidad Cristiana, asociado con ideologías de supremacía blanca, que creía que Estados Unidos era la tierra prometida. Mientras vivían ahí, fueron vecinos de la familia Kehoe. Israel fue amigo de los hermanos Kehoe, Chevy y Shane, quienes en 1995 fueron encontrados culpables de 3 asesinatos. Israel fue educado en casa, como dicen acá, homeschool, lo cual en sí no implica nada malo, sino que esto, sumado a todo lo demás, religiones tipo culto, ideología de supremacía, asociado con otros asesinos, el ser educado en casa no hizo más que aislarlo de la sociedad, se deshumanizó. Desde niño comenzó a mostrar actitudes y comportamientos extraños. Cargaba un arma, junto con otros niños entraba a robar a casas. En alguna ocasión mató a un gato, lo amarró a un árbol y le disparó. Mientras el gato moría, él lo miraba riéndose. Todo esto enfrente de su hermana y otros niños. Como les decía en otros episodios, esto es un hecho común entre algunos asesinos seriales, el maltrato de los animales.
A los 17 años se declaró ateo, más como un acto de rebelión en contra de sus padres fundamentalistas. Estos siempre usaban la Biblia como un arma, para respaldar sus acciones. Encontraban una justificación a sus actos en alguno de los pasajes de la Biblia. Fue esto cuando los padres lo corrieron de casa, por convertirse en ateo. Después, sus padres se mudaron a una comunidad menonita. Es aquí cuando se cree que Israel pudo haber cometido su primer asesinato. Era 1996. Una niña de 12 años, participante de las Olimpiadas Especiales, desapareció. Las prótesis que usaba fueron encontradas, pero su cuerpo solo fue localizado 2 semanas después. Esto sucedió muy cercano al área donde vivía Israel. Aunque él nunca lo aceptó, se cree que Israel es el culpable. En el siguiente año o 2 fue cuando Israel aceptó haber cometido su primer crimen. Abusó de una chica. Él cree que tendría entre 14 o 16 años. Según su declaración, él tenía la intención de asesinarla, pero de último momento se arrepintió y la dejó con vida. La policía nunca encontró un reporte de violación que correspondiera con esa descripción, pero fue algo que él mismo quizá aceptó. En 1998 se enlistó en el ejército, sirviendo como especialista de Fuerzas Armadas, principalmente, otra vez como una forma de rebelarse contra sus padres. En esta época no había ningún conflicto armado, así que no había acción en el campo de batalla. En esta época conoció a una mujer llamada Tammy, a través de un servicio de citas por medio de mensajes telefónicos, grabaciones. Con Tammy inició una relación seria, y mientras aún era parte del ejército, ella se embarazó. Fue en ese momento cuando Israel le confesó que se encontraba comprometido con otra mujer, pero que como sabía que Tammy estaba embarazada, él rompió su compromiso, dejó el ejército y se comprometió con ella. Ella confesó que Israel era una persona muy controladora, obsesivo con los detalles y alcohólico, pero alcohólico funcional. Podía funcionar en sociedad sin ningún problema. Por su trabajo, ella viajaba mucho, por lo que Israel comenzó a pasar mucho tiempo solo. Y fue ahí cuando ella notó cambios en la personalidad de Israel. Él inició una cuenta de póker en línea. Se hizo un tatuaje en el pecho de una cruz invertida y un pentagrama en el cuello. Después de que Israel dejó el ejército, se dio cuenta que algo le hacía falta, de acuerdo a sus declaraciones. Y esto que le hacía falta era asesinar. Él tenía un sentimiento que no sabía cómo describir. Después él dijo que era la urgencia por matar. Fue en el 2001 cuando se decidió cometer un asesinato. Él declaró haber atacado a una pareja, golpearlos en la cabeza y deshacerse de los cuerpos. Él no proporcionó nombres. Nunca se identificó un crimen que correspondiera a su declaración. Después de esto, comenzó a realizar muchos viajes. Rentaba autos, salía de Washington hacia Salt Lake City. Eran viajes de 7 días. Recorría 500 millas o más. Esto se convirtió en su proceso. Rentaba un auto, manejaba por largas distancias. Localizaba una víctima, la secuestraba y la llevaba a otro lugar, a otro estado en algunas ocasiones. Allí era donde la asesinaba y se deshacía de su cuerpo. Hasta su última víctima nunca cometió un crimen cerca de su casa. Entre el 2005 y 2006, cometió 2 asesinatos más y llevó los cuerpos a un lago en Washington para deshacerse de ellos. Cuando los asesinatos comenzaron, su relación comenzó a tener problemas. Tammy se volvió adicta a las drogas. Israel la dejó, pero se llevó a su hija. Tiempo después conoció a otra mujer, Kimberly Addison, mediante una plataforma de citas en línea.
y comenzó una relación que también se volvió seria con el tiempo. Cuando a ella le ofrecieron un trabajo en Anchorage, Alaska, le preguntó a Israel si quería irse con ella. Él lo aceptó. En el 2007 se mudaron a Alaska. Se llevó a su hija. Estando ahí, Keys comenzó un negocio de construcción bastante estable. Se volvió exitoso en ese negocio. En el 2008, voló a Seattle. Rentó un auto, manejó hacia el sur por 3 días. Se cree que llegó hasta Arizona. Las autoridades sospechan que en ese viaje pudo haber cometido algunos otros asesinatos. Durante ese tiempo, él obtuvo una licencia de pesca en Wyoming. Como veremos más adelante, él en ocasiones se deshacía de los cuerpos en lugares donde iba a pescar, en lagos. Fue en esa época cuando Keys comenzó a esconder lo que llamaría kits de asesinato, en diferentes zonas, a lo largo de diversos estados. Estos kits eran cubetas de plástico enterradas. Contenían armas, pistolas, cuchillos, balas, cuerdas, linternas. Estas cubetas eran enterradas y las dejaba ahí por bastante tiempo. Él confesó haber escondido una cerca de Green River, en Wyoming, otra en Port Angeles, Washington, y otras más, de las cuales 2 se encontraron, una en Vermont y otra cerca de Black Falls, Nueva York. En este último es donde se sospecha que Israel Keys secuestró a una mujer, que era de Nueva Jersey, para después asesinarla. El 8 de abril del 2009, Deborah Feldman fue la última fecha en que fue vista. Keys declaró después haber secuestrado a una mujer el 9 de abril. Como pueden ver, Israel viajaba mucho. Viajaba en avión, compraba herramientas, rentaba autos. Eran caros los autos que rentaba y alto el gasto de esa renta. ¿De dónde sacaba el dinero para todo esto? Resulta que Israel Keys era también un asaltabancos. Durante sus viajes, después de cometer un asesinato, generalmente robaba un banco. Buscaba pequeños pueblos, investigaba el banco para poder asaltarlo. Después de este supuesto asesinato en Nueva York, asaltó un banco en un poblado cercano, de donde obtuvo $10,000. Después del asalto, manejó más tiempo. Se registró en un hotel en Vermont por 4 días. Estando ahí, escondió otro de sus kits para ser usado en un futuro. Con el tiempo, se le comenzó a complicar el encontrar excusas para poder hacer tantos viajes. Su novia comenzó a cuestionar. Debido a esto, pensó que podía realizar un asesinato en un lugar cercano a su casa. Se dirigió a un parque en Anchorage, con un silenciador que él mismo hizo y un rifle de caza que poseía. Se instaló en un árbol y vio una pareja en un auto. Cuando estaba por dispararles, un policía llegó y les pidió abandonar el área. Israel viajaba mucho, como les decía, realizaba viajes, y no solo hacia Estados Unidos, viajaba hacia Montreal, a México y Belice. Las autoridades piensan que pudo haber cometido asesinatos en todos estos lugares. Las siguientes muertes que fueron confirmadas fueron en Vermont. Después de 3 años regresó a ese lugar. Ahí también obtuvo una licencia de pesca. Recuperó el kit que había escondido aquella vez. El 8 de junio del 2011 esperó una víctima, pero no encontró a nadie. Fue entonces cuando decidió entrar a una casa. Lo único que él buscaba era que no hubiera niños. Quería secuestrar a una pareja. Encontró una casa que cubría sus necesidades. Cortó la línea telefónica. Entró por el garage. Rompió un vidrio de la cocina. Entró. Amarró a la pareja con cintas. Los metió en su auto. La mujer la subió en el asiento del pasajero. El hombre en el posterior. Ellos eran Bill y Lorraine Courier.
Mientras conducía, Keys les dijo que no quería lastimarlos, simplemente quería dinero. Ellos le dijeron que tenían las personas equivocadas, ya que ellos no tenían dinero. Israel Keys se detuvo en el hotel donde se estaba hospedando. Recogió algunas cosas que le hacían falta. Antes de haber encontrado a la pareja, él ya había seleccionado el lugar donde quería ir, una granja abandonada en el área. Se dirigió hacia allá. Primero llevó al hombre adentro. Mientras lo hacía, la mujer casi logra escapar. La alcanzó, la tiró al piso, la llevó adentro de la casa y la ató. Mientras lo hacía, escuchó ruidos. Ahora encontró a Bill tratando de escapar, buscando un arma. Mientras lo hacía, Israel le disparó 10 veces. Dice que es la única vez en que le disparó a una persona. Después regresó. Encontró a Lorraine. La violó y la estranguló. Puso ambos cuerpos en bolsa de basura. Les puso un químico para acelerar la descomposición de los cuerpos y los escondió en un rincón del sótano de la granja. Llevó el auto de los Courier a otro lugar y lo abandonó ahí. Regresó a su auto rentado. Manejó hasta Chicago y de ahí regresó a Anchorage. Después de este asesinato, Israel comenzó a sentirse confiado. Quería hacer algo más cercano a su casa. En febrero del 2012, él tenía un boleto para un crucero hacia México. Cuando se decidió a hacer algo cercano a su casa, comenzó por buscar locaciones, no por buscar gente. Se enfocó en cafés. Recorrió varios durante diversas noches. Encontró uno pequeño, que permanecía abierto hasta altas horas de la noche. Lo revisó por varias noches, vio que había pocos clientes a esa hora. Seleccionó ese lugar. Consiguió un radio de policía. Una noche, a las 8, escuchó en el radio que algo había pasado del otro lado del pueblo, por lo que sabía que todas las autoridades iban a estar lejos. Samantha Koenig llevaba un mes trabajando en ese lugar. Israel se acercó al café. Pidió una bebida. Cuando ella le entregó el café, Israel sacó el arma y la amenazó. Le ordenó apagar las luces. Él entró a la tienda, la amarró y después la sacó del lugar. Todo esto fue capturado por la cámara de seguridad del establecimiento. Pondré ligas a este video en mi página. De ahí, su plan era llevarse el auto de la víctima. Pero lo que él no sabía era que Samantha no tenía auto y que su novio iba a pasar por ella al terminar su turno. Entonces se adaptó. La subió a su auto y manejó. Le dijo que no pensaba lastimarla, sino que solamente quería dinero. Iba a pedir rescate por ella. Al igual que los Couriers, Samantha le dijo que tenía a la persona equivocada, ya que ni ella ni su familia tenían dinero. A lo que Keys contestó que la comunidad se uniría para apoyarlos en el rescate. Israel llevó a Samantha a su propia casa, dentro de un cobertizo que tenía en su propiedad, mientras su novia se encontraba dentro de la casa. Su plan, sí, en parte era obtener dinero. Para esto, necesitaba la tarjeta de débito y el teléfono de Samantha para avisar a algún familiar del secuestro y pedir que le depositaran dinero y retirarlo con la tarjeta. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando descubrió que Samantha no tenía consigo ni su tarjeta ni su celular? Le preguntó dónde estaban y ella le dijo. Israel amarró a Samantha, la amordazó y la dejó ahí en el cobertizo, diciéndole que iba a seguir escuchando el radio policial, con lo cual sabría si se había escapado y regresaría a matarla. Israel manejó a la casa del novio de Samantha para traer su bolso, donde se encontraba su tarjeta y celular. Según el novio de Samantha, la noche en que ella desapareció, él se encontraba en su casa, cuando vio a alguien merodeando su auto. Salió a confrontarlo, sin poder identificar de quién se trataba. Regresó al interior para llamar a la policía, pero al salir ya no había nadie. Israel regresó a su casa.
su novia ya se encontraba dormida. Se sirvió una copa de vino y se dirigió al cobertizo. Allí encontró a Samantha, amarrada, justo como la había dejado. La colocó sobre unas lonas que había puesto en el piso. Puso un cable alrededor del cuello de Samantha. Con eso pudo controlarla. La apuñaló en la espalda y la violó mientras apretaba el cable en su cuello, hasta que ella murió. Terminó su vaso de vino. Regresó a su casa, se bañó y continuó con sus actividades cotidianas, como si nada hubiera pasado. La mañana siguiente despertó a su hija, alimentó a sus perros y se dispuso a preparar su crucero a México, mientras el cuerpo sin vida de Samantha aún seguía en el cobertizo en su propiedad. Regresó ahí, envolvió el cuerpo de Samantha y la llevó a otra parte de su propiedad, donde sabía que el frío de Alaska iba a prevenir la descomposición. Llamó a un taxi y se dirigió al aeropuerto para sus vacaciones de 2 semanas. Mientras él se encontraba afuera, las autoridades iniciaron la búsqueda de Samantha. Descubrieron el video de seguridad, pero como habían apagado las luces, no pudieron obtener una descripción clara del sospechoso. Al regresar del crucero, que había salido de Nueva Orleans, rentó un auto e Israel comenzó a viajar. En Texas, incendió una casa y un granero para distraer a las autoridades, ya que pensaba robar un banco, pero no lo hizo. Solo se quedó viendo a las unidades de emergencia llegar al lugar para intentar controlar el incendio que él mismo había causado. En otro lugar de Texas, se puso un sombrero, lentes y un respirador de oxígeno para intentar cubrir su imagen. Robó un banco, regresó el auto en Houston y se dirigió a Anchorage. Lo primero que hizo al llegar fue revisar el cuerpo de Samantha y que siguiera donde lo había dejado. Jugó con su hija como si nada pasara. Poco tiempo después, al intentar deshacerse del cuerpo, este se encontraba completamente congelado y no pudo sacarlo del lugar donde se encontraba, un pequeño contenedor de madera, así que tuvo que desmantelarlo por completo. Ya con el cuerpo al aire libre, lo dejó a descongelar. Compró una cámara fotográfica, maquillaje, hilo para pescar y consiguió algunos periódicos viejos. Todo esto para intentar cubrir con su primer objetivo, pedir dinero de rescate. Maquilló el rostro de Samantha, usó pegamento y el hilo de pescar para intentar dar un poco de vida al rostro de Samantha. Tomó una fotografía donde incluyó uno de los diarios viejos. Escribió una nota de rescate dirigida a su familia. Pidió $30,000 y la dejó en un parque público. Encendió el celular de Samantha y envió un mensaje a su novio, indicándole dónde estaba la nota. Como el cuerpo comenzaba a descomponerse, ahora procedió a descuartizarlo y ponerlo en bolsas de basura. Depositó las partes en un lago cercano a Anchorage, aquellos lagos congelados, donde los pescadores hacen hoyos en el hielo para pescar. Se instaló en el lago, hizo un hoyo, se deshizo de algunas partes y pescó. De nuevo, como si nada pasara. Hizo esto en 2 ocasiones. Todo esto mientras su novia y su hija vivían en la casa. Y su novia nunca se dio cuenta de nada de esto, o simplemente no quiso darse cuenta de nada de esto. Después de deshacerse del cuerpo, revisó y vio que ya le habían depositado $5,000 como parte del rescate. El primer día, logró retirar $1,000 en Anchorage, en 2 transacciones diferentes. La policía ya estaba en acuerdo con el banco. Les pidió avisaran inmediatamente cuando la tarjeta fuera usada. Y así fue, el banco lo hizo. Simplemente, no era tiempo suficiente para que las autoridades pudieran llegar mientras Israel hacía los retiros. En marzo del 2012, viajó a Las Vegas. Rentó un auto y manejó hacia Dallas, donde recuperó otro de sus kits. De ahí regresó a Arizona, donde retiró más dinero de la cuenta de Samantha. Después se dirigió hacia Nuevo México, donde retiró más dinero, pero ahí
cometió su segundo error, ya que el auto rentado fue visible en la cámara de seguridad del cajero automático, un Ford Focus blanco. Después de eso, manejó por 13 horas, de nuevo regresando hacia Texas. Su intención era cambiar el auto rentado, ya que él mismo sospechó que posiblemente había sido captado el auto. Llegó al lugar donde rentó y casualmente le dieron el mismo modelo, mismo color. Retiró una vez más dinero en Texas. Después de ahí, se dirigió a la boda de su hermana. Su familia, ahora, formaba parte de otro culto. El líder de este culto era el pastor en la boda de su hermana. Estando ahí, comenzó una discusión con el pastor. Él, declarado ateo, criticó todo el sermón del pastor. Se involucró en un altercado y en medio de un escándalo abandonó la boda. La policía de Texas había montado un operativo para encontrar el auto de Israel. Poco tiempo después, un oficial vio el auto, pero no lo detuvo ya que no estaba seguro. Esperó a que cometiera la mínima infracción. Y así fue. En el primer momento en que rebasó el límite de velocidad, Israel fue detenido. Al revisar el auto, lo primero, vieron que la licencia correspondía a Anchorage. Dentro de este, encontraron un arma, dinero del banco, un pasamontañas y como pruebas finales, la tarjeta y el teléfono de Samantha. Israel Keys fue arrestado el 16 de marzo del 2012 en Lufkin, Texas, después de haber usado la tarjeta de débito de su última víctima. Fue extraditado a Anchorage. Mientras se encontraba detenido, como les había mencionado, confesó algunos de sus crímenes, pero con la condición de que no fuera público su caso, ya que no quería que su hija se enterara de sus crímenes, y pedía que la pena de muerte le fuera aplicada lo más pronto posible, ya que no quería pasar tiempo en la cárcel. Pero, contrario a su plan, Alaska no tiene la pena capital, por lo que continuó confesando más crímenes, intentando que ahora su caso fuera un crimen federal y así obtener la pena de muerte. Fue en este momento cuando su caso ganó notoriedad, sobre todo por Samantha, ya que había habido mucha atención mediática desde su desaparición. En algún momento intentó escapar mientras se encontraba en la corte. Escape fallido. Cuando se dio cuenta de que no iba a ser ejecutado, decidió tomar acciones para no enfrentar una pena por sus crímenes en la cárcel. El 2 de diciembre del 2012, se hizo un corte en la muñeca, se amarró una sábana al cuello y se colgó en su celda. Dejó una carta, escrita como poesía, no confesando sus crímenes, ni mostrando arrepentimiento por ellos, sino algo que más bien parece una oda a la muerte. Después de su muerte, su confesión, la carta y el itinerario con todos los viajes que realizó Israel desde los 90s fueron hechos públicos por las autoridades. Esto con el fin de identificar más posibles víctimas y tratar de traer un cierre a las familias de estas personas. Con esto llego al final de este episodio. Te recuerdo siempre estar alerta de lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.